Saludos a todos y muchas gracias al Boston College por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre el discernimiento, algo muy neurálgico en nuestra vida cristiana. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra. Discernimiento es una palabra compuesta de discernir. Cernir es pasar por una criba para separar o distinguir los elementos. Así, por ejemplo, un constructor, cuando va a construir, criba la tierra, cierne la tierra y separa la tierra que le conviene para la construcción y desecha la que no está bien. Y el prefijo dis hace énfasis también en eso. Dis significa separar, distinguir. Por tanto, discernimiento es pues el acto inteligente de distinguir, separar para elegir un elemento que conviene. Así pues, podríamos, si lo aplicamos a la vida, el discernimiento tiene que ver con elección ordenada a la decisión. La elección es un acto inteligente, racional, y la decisión un acto de la voluntad. Entonces, la fe que ilumina la inteligencia, la razón, para distinguir los elementos, hacer la elección, y al mismo tiempo ilumina pues la voluntad para que la voluntad decida lo que más conviene. Voy ahora a tocar como los fundamentos del acto de discernir. ¿Por qué los seres humanos discernimos? Para después entrar en la dimensión ya propia del discernimiento cristiano. Lo primero que hay que decir es que el discernimiento es un acto humano, y como acto humano, desde la fe, se convierte también en un acto enteramente cristiano, porque lo plenamente humano es lo plenamente cristiano. El primer fundamento del que le quiero plantear es el fundamento antropológico y ético. Es decir, el ser humano es un ser abierto, en camino, y se va haciendo en sus elecciones y decisiones. O sea, no está hecho, nadie está hecho. Nos vamos haciendo en la medida que vamos eligiendo y decidiendo. Esas elecciones y decisiones dependerán de qué humano vamos a ser. O sea, las elecciones y decisiones nos van haciendo o más humanos o menos humanos, es decir, o nos vamos transfigurando humanamente o nos vamos desfigurando humanamente. Entonces, el discernimiento es clave porque tiene que ver con esa elección y decisión de irnos haciendo. Todo dependerá, pues, del derrotero de nuestras decisiones, si seremos más humanos o menos humanos. Toca también otro elemento importante, y es que la persona humana, nosotros los seres humanos estamos llenos de posibilidades. Posibilidades para crecer humanamente o posibilidades para desfigurarnos humanamente. Recordemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, los 3 hombres, ¿no? Ahí hay 3 elecciones que marcan 3 decisiones. 2 de ellos tomaron una buena decisión, eligieron y decidieron poner a producir los talentos. Uno produjo al 100 por 1, el otro al 30 por 1, pero el tercero tuvo miedo y escondió los talentos. Entonces aquí se nos presenta un elemento importante, que en todo proceso de elección y decisión está incluida la libertad. Y el miedo opaca
eclipsa la libertad, disminuye la libertad humana, y por eso aquel hombre, pues, por miedo entierra y no crece, se deshumaniza. Mientras los dos primeros, pues, se humanizan. Entonces, como vemos desde el punto de vista antropológico, diríamos que somos seres de elección abiertos en camino, y que esas elecciones implican desde la voluntad decisiones, y esas decisiones nos pueden hacer más humanos o menos humanos, nos pueden transfigurar o nos pueden desfigurar, y que estamos llenos de posibilidades para autodestruirnos o posibilidades para planificarnos humanamente. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que crezcamos humanamente. El otro fundamento es el fundamento teológico. Creemos nosotros en un Dios que es Señor de la vida y de la historia. Israel, en el Dios del Éxodo, el Dios liberador, el Dios de la alianza, descubre al Dios de la vida. Lo primero es esa presencia liberadora de Dios en la vida y en la historia del pueblo de Israel, que le lleva a encontrarse con el Dios creador, el Dios de la vida, ¿no? Entonces, Dios es pues Señor de la historia y Señor de la vida. Y este fundamento es muy importante. Ponemos, por ejemplo, los mandamientos. Los mandamientos pues son, en definitiva, el resultado de un proceso de discernimiento en esa relación de Dios, la realidad que el pueblo está viviendo, y qué les va diciendo Dios. Pues y así construyen ese camino de vida que son los mandamientos y que se convierten en la ley de Dios, en la alianza. Entonces el discernimiento pues acontece en la historia, y en ese proceso de liberación pues se constituye esa relación que se convierte después en ley de convivencia, en ley de la conciencia, como en la constitución del pueblo de Israel, pero que también es la constitución de la conciencia, porque es el camino de la vida. Y también pues en la historia por donde Dios pasa, como pasó en Israel, como sigue pasando, y por eso es importante discernir los signos de los tiempos. O sea, Dios, no todo lo que acontece en la historia es de Dios, pero Dios actúa trascendentemente en la historia. Y por eso, como el pueblo de Israel, es conveniente eso a lo que nos invita Jesús, a discernir los signos de los tiempos. Entonces, somos pues, en primer lugar, personas que nos vamos haciendo en nuestras elecciones y decisiones, pero también Dios es el Dios de la historia y de la vida, y en esas elecciones y decisiones, pues desde la fe tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y por supuesto, Dios quiere que nos humanicemos, que desarrollemos plenamente, como el hombre de los talentos, el 100 por 1 o el 30 por 1. El otro elemento importante, el otro fundamento es el neumatológico. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice San Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y como dice muy bien San Agustín, bellamente, el Espíritu es más íntimo que mi propia intimidad. Es decir, que ese Espíritu que ha sido derramado en todos los corazones no es inmanente, es trascendente, pero trasciende desde dentro. Muchas veces pensamos que la trascendencia es algo hacia afuera, elevado. No, la trascendencia del Espíritu es una trascendencia desde dentro. Es decir, que para yo sintonizar con esa trascendencia del Espíritu tengo que profundizar en mí. O sea, por eso el proceso de interiorización, que trascender desde dentro para sintonizar con el Espíritu. Y el Espíritu, pues, vehicula aquellas cosas que en nosotros y las potencia.
para desarrollarnos humanamente. Y por eso en un acto de discernimiento, por ejemplo en el discernimiento ignaciano se habla del bueno y el mal espíritu, pero en definitiva es que, bueno, que hay otros espíritus que no son trascendentes, y en medio de todo eso que se mueve en el ser humano y que se mueve en la vida y en la historia, pues tenemos que distinguir por dónde pasa el Espíritu de Dios y qué el espíritu de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestro momento histórico es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, el discernimiento está allí, en sintonizar lo que en este momento, de lo que es nuestro, que es virtualidad para el crecimiento humano y social y del bien común, y al sintonizar con la fuerza de Dios, pues eso se expande. Entonces, es muy importante eso, o sea, que el Espíritu Santo trasciende desde dentro y que nosotros sintonizamos. Por eso, San Ignacio insiste en los ejercicios, en San Ignacio, en la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio hace énfasis en esto de amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti. No es que Dios esté en las cosas, está actuando, pero trascendentemente. Y en ese sentido, yo no puedo no encontrar a Dios si no es en esa actitud contemplativa. Y aquí hay que distinguir entre observación y contemplación. Yo puedo observar el vaso. La observación es una mirada científica, positiva, científica. También yo puedo observar la ley, y es una actitud moral. Pero la contemplación es observar trascendentemente como Jesús la creación. Entonces, encontrar esa bondad de lo real, esa trascendencia que existe y que actúa trascendentemente en las cosas, para sintonizar con ello y poder entonces elegir y tomar decisiones en esa línea. Y en ese sentido, pues en la medida que vamos tomando decisiones, sintonizando con el movimiento trascendente de Dios, inmanente trascendente de Dios, pues en esa medida vamos expandiendo la humanidad, desarrollando la humanidad, humanizándonos nosotros y humanizando a los demás, y humanizando las dinámicas de relación. El otro elemento importante, además del neumatológico, es el cristológico. Desde nuestra fe creemos firmemente que Jesús es el paradigma de humanidad. En Él se revela la plenitud de la humanidad. Pero esa humanidad plena acontece al mismo tiempo como reinado de Dios. Es decir, en Él acontece la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. Entonces somos hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre, y en Él acontece ello. Entonces, ese horizonte fraternal es la propuesta de Jesús, es la propuesta humanizadora de Jesús. Ahora, eso no basta imitarlo, ni se trata de una doctrina, sino que hay que discernirlo. Es decir, hoy, por ejemplo, en América Latina, en medio de esta situación, América Latina es el continente más desigual. Bueno, ¿qué significa ser creyentes en Jesús? ¿Qué significa tener fe en Jesús en medio de un continente desigual? ¿Será lo mismo vivir la fe en América Latina que vivirla en Europa? Entonces, los discernimientos tienen que acontecer, tienen que tomar en cuenta el contexto, la realidad, porque Dios pasa en cada contexto humano, histórico. Y en ese sentido, la fe en Jesús, que es el paradigma de humanidad, pues nos tiene que llevar a preguntar, bueno,
cómo ilumina la fe este momento que yo estoy viviendo. Y este momento que estoy viviendo, cómo desafía nuestra fe. Entonces, Jesús pues nos propone una oferta de salvación, pero esa oferta de salvación hoy tiene que ser discernida. No se trata de imitar, sino se trata de una actitud discipular, de ponerse en camino para escuchar qué dice Jesús hoy y para responder obedientemente, contextualmente, lo que significa ser creyente hoy. Por eso no es lo mismo responder a esa pregunta hoy en Venezuela, cuando estamos en una situación donde la vida está amenazada no solo por la pandemia, sino porque estructuralmente el país está totalmente amenazado, a responder esa pregunta en un país donde las condiciones de vida están establecidas. Pues ahí materialmente no hay esa limitación. Entonces, ¿qué significa hoy seguir a Jesús? Recuerden que Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Significa que nuestra misión es, somos continuadores de la misión de Cristo, pero estamos en otro contexto. El padre Pedro Trigo dice algo muy interesante. Dice que el seguimiento exige discernimiento, porque a diferencia de la imitación o también del adoctrinamiento, no se trata de imitar a Jesús ni seguir una pauta, sino que se trata en ese espíritu de Jesús hacer, conociendo y amando a Jesús, hacer el equivalente de lo de Jesús hoy. Es decir, hoy, ¿cuál es lo equivalente a lo que hizo Jesús a su tiempo? Para poner algo más evidente. Entonces Jesús, por ejemplo, actuó en su tiempo en un espíritu, ¿verdad? En un modo. La primera comunidad cristiana respondió también a su tiempo, a su contexto, en ese espíritu de Jesús, en ese modo de Jesús, pero actualizado, en correlación a su contexto. San Ignacio actuó a su tiempo, discerniendo el espíritu de Jesús, pero para responder a su contexto. José Gregorio Hernández, también, que le tocó vivir en un momento, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues también le tocó responder desde la fe a su momento histórico, una respuesta. Hoy a nosotros nos toca hacer lo mismo. O sea, si queremos ser seguidores de Jesús, nos toca discernir en ese espíritu de Jesús que nos pide hoy Dios a nosotros. Por eso se trata, pues, de discernir los signos de los tiempos. Porque Dios sigue pasando en la historia y sigue pasando por nuestras vidas. Pero no todo es de Dios, sino que tenemos que discernir para secundar su espíritu. Bien, quisiera graficar con el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Es la escena esta hermosa del ciego de nacimiento. Jesús está pasando con los discípulos y ven un ciego de nacimiento. Y fíjense bien las miradas distintas, ¿no? Los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, al ver al ciego, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Sí. Ellos están viendo en la ceguera las consecuencias de un pecado, o de él o de sus padres. ¿Qué pasa aquí? Que los discípulos están pensando como se pensaba culturalmente en ese momento de Israel. Es decir, el pecado
tiene como consecuencia un castigo. Y la enfermedad es parte de ese castigo. Entonces, si están poniéndose los lentes de la doctrina, no están viendo a la persona. Pero Jesús responde de una manera hermosa. Dice Jesús, ni él ni sus padres pecaron. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Entonces, fíjense bien, mientras los discípulos observan y ven desde los filtros de la doctrina, de la norma, Jesús contempla. Y la mirada contemplativa de Jesús ve a la persona humana. Pero no solo a la persona humana, sino esa mirada contemplativa ve la bondad de lo real. Dios actuando, ve el lugar, a la persona, como un lugar donde se va a revelar la gracia de Dios. Y eso pasa. Después Jesús se acerca al ciego y hay unos signos hermosos que son signos del Dios de la vida, del Dios creador, ¿no? Jesús toma barro, le pone los ojos y se comienza un proceso existencial que va a concluir con el discipulado, este ciego termina siendo discípulo de Jesús. Yo les invito a leer toda esta belleza de texto. Yo solamente voy a quedarme en esta primera parte para que veamos lo que es mirar desde la perspectiva contemplativa de Jesús, que es capaz de ver esa acción trascendente de Dios en el otro, en la persona, mientras los discípulos, pues en su momento, lo que ven es a un castigo de Dios. Y se inicia el proceso. Las demás personas, al ver que el ciego comienza a ver, también comienzan a preguntarse, pero no es el que estaba allá, y esto y lo otro. Y el ciego termina diciendo, soy yo. Ese soy yo del ciego es un soy yo desde dentro, es un soy yo, un despertar desde la fe para iniciar ese proceso discipular que va a ser confrontado con el poder. Y fíjense algo bien interesante, que a lo largo de todo este proceso el ciego va haciendo su propio discernimiento hasta convertirse en un auténtico discípulo de Jesús. Este evangelio curiosamente comienza con un ciego, con el ciego de nacimiento, excluido por ser ciego, por ser castigado de Dios según la mentalidad y del momento, y termina con un ciego también excomulgado, pero por libre, porque con Jesús y en ese discernimiento de ir que les va llevando a conocer cada vez más a Jesús, termina de liberar su libertad y termina siendo un hombre libre postrado a los pies de Jesús. Es el camino discipular. Y eso es, en definitiva, lo que se busca con el discernimiento. El discernimiento lo que nos indica es que no hay modos de seguir a Jesús si no es a través del camino discipular, que nada está hecho. Recuerden lo que le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes, ¿verdad?, seguirme. Entonces, ese nuevo nacimiento acontece aquí en el ciego, ¿verdad?, en ese proceso discipular. Entonces, bueno, el discernimiento es neurálgico en la vida cristiana. El cristianismo no es doctrina, el cristianismo no es imitación, el cristianismo es seguimiento. Es preguntarnos hoy, si Jesús hizo esto en su época, al modo, en ese espíritu de Jesús, si los santos, si la primera comunidad cristiana actuó así, en ese mismo espíritu, ¿cuál es el equivalente hoy para nosotros en este mundo pandémico, en este mundo desigual, en este mundo donde difícilmente nos reconocemos como hermanos, pero que tenemos que ser sacramentos de esa humanidad a la que nos invita Jesús, de ser hijos y hermanos en él? Amén.